Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra programación de esta tarde. Nuestro firme fundamento les da una cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Gracias por habernos dado la oportunidad de llegar a sus hogares, como también a sus corazones. Gracias al Padre Yahweh que estamos en esta tarde. Muy bien, nuestro firme fundamento se complace en poder continuar con nuestra programación que llevábamos mucho tiempo atrás y hoy lo estamos retomando nuevamente con fuerza. Tendremos durante todas estas tardes de sábado, vamos a tener la programación, se estará hablando de recetas, de comida, de muchos temas, en fin, para que muchas hermanas y hermanos, amigos, que muchas de las veces decimos, bueno, nos gustaría escuchar sobre comida sana, y cuántas cosas más, jugo batido, leche. Entonces, por ahí vamos a estar durante toda esta tarde de sábado, vamos a estar allí haciendo una programación donde cada uno de ustedes puedan salir complacidos y pues aprender muchas cosas. Muy bien, pero en esta tarde realmente nos sentimos contentos. Vamos a tener 4 participaciones muy importantes, temas diferentes, pero lo más importante es que no vamos a cortar la programación, ¿no? Vamos a tener 4 oradores en esta tarde, los cuales pues será una bendición para cada uno de aquellos que nos escucha, pues poder aprender de la palabra de nuestro Padre Celestial. Muy bien, bienvenidos y bienvenidos todos. Extendemos una cordial bienvenida a cada una de las provincias que siempre estamos saludando, felicitando, porque siempre están con nosotros. En esta tarde comenzamos a felicitar a la provincia de Los Ríos. Provincia de Los Ríos, gracias por estar conectado con nosotros. Y de manera especial un saludo a la familia Ramos Toaza, que nos sintonizan desde Babahoyo. También una cordial bienvenida a Miriam Ramos Toaza desde Durán. A ella pues y al Colorado. Bienvenidos a nuestra programación, ¿no? Gracias por estar con nosotros. También una cordial bienvenida a la provincia de Manabí. Linda, hermosa provincia de Manabí. Recordamos de Flavia Alfaro, recordamos también de Bahía de Caracas, San Vicente, Portoviejo y Manta. Hermosa provincia, como también la provincia de Esmeraldas. Provincia de Esmeralda, todo el centro, la capital Esmeraldas, con su cantón Quinindé. Qué hermoso la provincia de Esmeralda. También pues con su parroquia, la Unión de Quinindé. Gracias, gracias. Y la provincia de Los Áchila, con su capital, pues aquí, provincia de Los Áchila, y su cantón, La Concordia. Gracias, concordense, por estar conectado con nosotros y todos nuestros amigos y los demás cantones de Puerto Quito, Pedro Vicente, Maldonado, Los Bancos y cuantos cantones más aledaños, ¿no? Nuestros cantones de Costa, Sierra y Oriente, bienvenidos a nuestra programación. Vamos también a hacer una oración por cada una de nuestras autoridades. Tengámoslo por costumbre de orar por nuestras autoridades, por nuestra hermandad de aquí de todo el Ecuador, ¿no? Porque la delincuencia está tan dura golpeando a las familias ecuatorianas y por ende hay un Dios el cual debemos clamarle, debemos pedirle para que Él ponga su mano y detenga pues aquellos que andan siendo utilizados por el enemigo. Gracias, mis queridos hermanos. Vamos entonces a cantar un cántico para comenzar la programación de esta tarde. Muy bien, los invitamos a cantar. Cantaremos con todo nuestro corazón contento que el Padre está con nosotros. Oh, cuán dulce es fiar en Yahshua y entregarle todo a Él.
sus promesas y en sus sendas serle bien. Yahshua, Yahshua, cuánto te amo, tu poder probas en mí. Yahshua, Yahshua, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Yahshua y cumplir su voluntad, no dudar en su palabra, siempre andando en la verdad. Yahshua, Yahshua, cuánto te amo, tu poder probas en mí. Yahshua, Yahshua, puro santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Yahshua, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Yahshua, Yahshua, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Yahshua, Yahshua, tu santo, siempre quiero confiar en ti. Muy bien, ahí como estamos les invitamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y exaltado sea su santo nombre. En esta tarde le damos gracias porque venimos a tener un encuentro contigo. Pero de manera especial te pedimos, Padre de la gloria, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que tienen sus grupos pequeños y de una u otra manera podemos estar exaltando su santo nombre. Bendice a los hermanos de Vince, a nuestro hermano Dalton Cruz y a cada uno de aquellos que se unen a la programación de esta tarde. Gracias, Padre de la gloria, por estar con nosotros y sentir el deseo de cada día prepararnos y formar parte de tu pueblo. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Gracias a nuestro Padre Celestial. En esta tarde estamos aquí para nuevamente salir al aire y llegar a pues hasta lo más íntimo de esta tierra. Gracias, hermanos, bienvenidos y bienvenida a nuestra programación. En esta tarde el primer orador se llama Moisés Caleb, el cual pues estará deleitándose con un hermoso tema. ¿Quieren saber cuál es el tema? Pues bueno, él mismo que lo diga cuando esté acá al frente. Él tendrá el placer de anunciar él mismo su tema. Bienvenidos y bienvenida. Moisés, el tiempo es suyo. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Feliz sábado. El tema de hoy se llama La verdadera riqueza, del libro Palabras de vida del Gran Maestro. Entre los judíos la pregunta ¿quién es mi prójimo? Causaba interminables disputas. No tenían dudas con respecto a los paganos y samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano considerar como su prójimo? Ellos gastaban su vida en una serie de ceremonias para hacerse puros. Enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza, que exigiría un arduo trabajo quitar.
¿Deberían considerar a los impuros como sus prójimos? Aquí, como podemos ver, los judíos se preguntaban cuáles eran sus prójimos. Ellos siempre tenían a los samaritanos y a los paganos como enemigos. Y los fariseos se acostumbraban a tener sus ceremonias para permanecer puros. Y ellos pensaban que si ellos entraban en contacto con la gente ignorante, ellos iban a hacerse impuros y ese trabajo iba a ser muy difícil de quitar. Y aquí Yeshua eso lo contestó con la parábola del buen samaritano y nos mostró que nuestro prójimo es la persona de nuestra iglesia, la persona que necesita ayuda, la que está a nuestro lado. El doctor dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien ha respondido, contestó Yeshua, haz esto y vivirás. Este verso lo podemos encontrar en Lucas 10:27. El doctor de la ley no estaba satisfecho con la posición y las obras de los fariseos. Habían estado estudiando las escrituras con el deseo de conocer su verdadero significado. Tenía interés vital en el asunto y preguntó sinceramente, ¿haciendo qué cosa? En su contestación referente a los preceptos ceremoniales y rituales, a estos no les atribuyó ningún valor, pero presentó los dos grandes principios de los cuales depende toda la ley y los profetas. La alabanza que hizo el Salvador de esta respuesta colocó a Yeshua en una situación ventajosa con respecto a los rabinos. No podían condenarlo por sanción lo que había sido prestado por un expositor de la ley. El doctor sabía que no había guardado ni los primeros 4 ni los últimos 6 mandamientos, pero convencido por las escrutadoras palabras de Yeshua, pero en vez de confesar su pecado, trató de excusarle. En vez de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil era cumplir los mandamientos. Así esperaba rechazar la condición y defenderse ante los ojos del pueblo. Las palabras del Salvador habían demostrado que esa pregunta era innecesaria, puesto que él pudo contestarse a sí mismo. Sin embargo, hizo otra pregunta diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y aquí, después de lo que el doctor de la ley preguntó quién era su prójimo, Yeshua le contestó con la parábola del buen samaritano que queda en Lucas 10:30. Dice, respondió Yeshua, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de él y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de los que cayó en manos de los ladrones? Aquí lo que podemos ver nos deja una reflexión que el sacerdote que se creía puro y la otra persona que pasó no le ayudaron viéndole que estaba herido ahí, mientras que un samaritano que pasaba por ahí también lo ayudó viéndole que necesitaba su ayuda. Lo que nos quiere decir esto es que nuestro prójimo es la persona que necesita nuestra ayuda y por eso nosotros tenemos que ayudarle.
Pero al dar esta lección, Yeshua presentó los principios de la ley de una manera directa y energética, mostrando a sus oyentes que habían descuidado el cumplir esos principios. Sus palabras eran tan definidas y al punto que los que escuchaban no pudieron encontrar ocasión para cavilar. El doctor de la ley no encontró en la lección nada que pudiera criticar. Desapareció su prejuicio con respecto a Yeshua, pero no pudo vencer su antipatía nacional, lo suficiente como para mencionar por nombre al samaritano. Cuando Yeshua le preguntó, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Contestó, el que usó con él de misericordia. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo, muestra la misma tierna bondad hacia aquellos que se hallan en necesidad, así darás evidencia de que guardas toda la ley. Aquí lo que nos quiere decir es que Yeshua le preguntó a él que cuál era el prójimo del que ayudó. Y entonces aquí Yeshua, el doctor de la ley, le dijo que era el samaritano quien lo ayudó. Y entonces Yeshua le dijo que él también, cuando vea a una persona que esté en esa misma situación, lo ayudara y que ahí él daría evidencia de que guardaría toda la ley. Y también en ese tiempo los fariseos, ellos pensaban que todas las personas que no iban a las sinagogas eran personas impuras. Y por eso ellos evitaban tocarse con ellos y solo se juntaban más solo entre ellos. Muchos están hoy cometiendo un error similar. Dividen sus deberes en dos clases distintas. La primera clase abarca las dos grandes cosas que han de ser reguladas por la ley de Dios. La otra clase se compone de las cosas llamadas pequeñas, en las cuales ignora el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta esfera de actividad se deja librada al capricho y se sujeta a la inclinación o al impulso. Así el carácter se malogra y la religión de Yeshua es mal interpretada. Aquí lo que podemos ver es que nosotros no debemos cometer estos tipos de errores que hacían los fariseos, mientras nosotros tenemos que demostrar que somos unos verdaderos cristianos ayudando a las personas que lo necesitan. Muchos permitirán que un hermano o un vecino luche sin ayuda bajo adversas circunstancias. Por tanto, profesan ser cristianos. Puede ser inducido a pensar que ellos, en su frío egoísmo, están representando a Yeshua, debido a que los profesos siervos de Dios no cooperan con él con el amor de Dios, que debería influir de ellos. Es un gran medida negado a sus semejantes, y se impide que una gran corriente de alabanza y acción de gracias ascienda a Dios de los labios y de los corazones humanos. Lo que aquí nos quiere decir es que también hay muchas personas en este tiempo que son egoístas y digamos, si ven que un hermano o algún vecino o amigo necesita alguna ayuda, está desanimado, no lo ayudan, sino que ellos piensan por ellos mismos y no piensan en su prójimo. Lo que nos deja de reflexión esta lección es que lo que nos quiere decir que nosotros no debemos ser como las demás personas, sino debemos ser como Yeshua y tener el mismo carácter de Yeshua. Gracias. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde les voy a exponer el tema David y Goliat que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas. Nos dice que
cuando al rey Saúl, el profeta Samuel le dijo que él había sido rechazado por nuestro Padre Yahweh para que su generación ya no puedan seguir gobernando el pueblo de Israel. Él dice que él lo atormentaba un espíritu malo. Y al ver cómo se sentía, sus siervos quisieron llamar a David, a un israelita, para que lo calmara. Miremos lo que nos dice. Le parecía que el valor que había demostrado al luchar contra sus enemigos debiera anular su pecado de desobediencia. No aceptó con mansedumbre el castigo de Dios, sino que su espíritu altanero se sumió en tal desesperación que parecía a punto de perder la razón. Sus consejeros le recordaron que procurará los servicios de un músico hábil con la esperanza de que las notas calmantes de un suave instrumento pudieran serenar su espíritu acongojado. Les invito a que busquemos el libro de Primera de Samuel, verso 16, del 14 al 16. Primera de Samuel. Verso 16, del 14 al 16. Dice, el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo, que está delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Aquí lo que podemos ver es que cuando David tocó su arpa, dice que calmó lo que sentía el rey Saúl. Aquí vemos también qué poder tiene la música en nosotros. Puede reprender a un espíritu malo. También nos dice que cuando David no era necesitado en el templo del rey Saúl, él se iba a cuidar los rebaños de las ovejas de su padre. Él ahí se sentía en comunión con Dios. Él también sabía cuáles eran las tentaciones que había tenido el rey Saúl. Y él también, cuando él se sentía absorto, él también con la música, él se calmaba. Veamos lo que nos dice. Pero cuando se sentía absorto en profunda meditación y atribulado por pensamientos de ansiedad, echaba mano a su arpa y producía acordes que elevaban su mente al autor de todo lo bueno, y se disipaban las nubes absortas que parecían entenebrecer el horizonte del futuro. Aquí también vemos que David, todas sus canciones eran inspiradas por el Espíritu de Dios. Él también nos dice que mientras él cuidaba las ovejas, él podía ver reflejado cómo se sentía nuestro Padre Yahweh por el cuidado de nosotros, sus ovejas. Él también tenía que proteger a todas las ovejas, así como nuestro Padre Yahweh nos protege.
a él se le aparecían en esas colinas, se le aparecían leones, osos a quererse devorar las ovejas. Y un día a él le tocó luchar con un león y un oso para poder defender. Y si a esas fieras lo atacaban, él también se tenía que defender. Esto era Dios lo estaba preparando para después tener que luchar con Goliat para poder defender al pueblo de Israel. Veamos lo que nos dice en 1 Samuel 17, 34 al 35. ¿34 al 35? Sí. Ya. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se le ventaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Aquí lo que vemos es que con lo que tuvo que luchar David era una preparación para él después poder estar confiado en que Dios lo iba a ayudar. También vemos que en la historia de David se ve que en el pueblo de Israel se declaró la guerra a los filisteos. Y como iban a luchar, los hermanos de David fueron llamados a la guerra para defender a Israel. Y su padre, Isaí, el padre de David, le mandó a David a que les fuera a dejar comida y regalos a sus hermanos. Y también un ángel del Señor se le apareció a David y lo mandó a que fuera a salvar al pueblo de Israel de lo que se les acercaba. Cuando David llegó al campamento del rey Saúl, él escuchó una voz como de guerra, que ya escuchó que se estaban formando para luchar. Y él escuchó también la voz del filisteo Goliat, que lo retaba a que uno de sus soldados luchase con él. Pero todos los israelitas no se sentían preparados para luchar con él, porque él era un gigante. Y al David ver que nadie se acercaba, nadie se atrevía a luchar contra Goliat, él se ofreció a luchar con él. Y el rey Saúl le dejó que él luchara con él. Pero al escuchar eso, los hermanos de David, un hermano se pusieron molestos, se puso molesto con él porque ¿cómo van a ver ellos? Para ellos era una humillación ver que David, que solo era un pastor de ovejas, se iba a enfrentar con Goliat, y como ellos que eran preparados no iban a poder luchar con él. La consideraban como un pastorcillo joven, y ahora la pregunta que hizo fue interpretada por Eliab como una censura de la cobardía que él mismo demostraba al no hacer esfuerzo alguno para callar al gigante filisteo. El hermano mayor exclamó airado: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia que está en tu corazón, porque has venido a ver tú la batalla. Aquí vemos que su hermano, él pensaba que
él había llegado allá solo para ver la batalla, iban a luchar ellos. Y vieron que como David se sentía que estaba protegido, él se fue a enfrentar con el filisteo. Como era un gigante, él decía que su armadura era bien fuerte, que no podía traspasarla ninguna lanza ni saeta. Aquí vemos cómo era la armadura de Goliat. Llevaba en la cabeza un almate de metal y estaba vestido de una coraza de planchas que pesaba 5000 ciclos y con grepras de metal en las piernas. La cota estaba hecha de planchas de metal puestas la una sobre la otra, como las escamas de un pez, tan estrechamente juntadas de que ningún dardo o saeta podría penetrar a través de la armadura. A la espalda el gigante llevaba una jabalina o lanza enorme, también de bronce. Aquí como vemos la descripción que nos dice, ni un guerrero del pueblo de Israel se sentía preparado para luchar con él. Al ver cómo era su armadura, ellos pensaban que no lo iban a poder derrotar. Pero a la mañana siguiente, Goliat se acercó y les decía que cuál de sus guerreros iban a enviar el pueblo de Israel a que luchara con él. Y si el israelita perdía, el pueblo de Israel tenía que ser esclavo de los filisteos. Y si los filisteos perdían, tenían que ellos ser sus esclavos. Aquí nos dice que después de 40 días que Goliat estuvo retándolos, el rey Saúl mandó a David a que luchara con él. Le hizo poner la armadura real para que se enfrentara con Goliat. Pero David, al ver que la armadura del rey era muy pesada, él como no había practicado nada sobre la guerra, él no se sentía cómodo. Y él se sacó la armadura que tenía puesta. Y él solo se acercó a luchar con un cayado y la lanza. También podemos ver por qué David se sentía tan confiado de que Dios lo iba a proteger. Él se fue a enfrentar con las únicas armas que tenía. Y porque aquí les voy a leer cuáles son las armaduras que debería tener un verdadero cristiano. El yelmo, la salvación; el escudo, la fe; el calzado, predicar el evangelio; la coraza, la justicia de Cristo; la espada, la palabra de Dios; el cinto, la verdad. Aquí les quiero mostrar cuál es la armadura. David se sentía protegido porque todo lo que le acabé de leer, él sentía que él los tenía puestos. Porque al él estar en comunión con Dios en el campo y a luchar con las bestias, Dios lo había estado preparando para ese momento. Y cuando el gigante vio que mandaron a David a luchar con él, al ver que él era un niño, él pensó que se estaban burlando de él. Y como vio que David tenía un cayado y la lanza, la onda, Goliat se puso furioso y le dijo que ¿acaso crees que yo soy un perro para que vengas a luchar conmigo con un cayado?
y se burlaba de él y le dijo blasfemias contra el Padre Yahweh. Y Goliat se enfureció tanto que se quitó el yelmo de su cabeza, que era la parte de la armadura que le protegía la cabeza a los soldados. Él se sacó esa parte de la armadura y se fue acercando hacia David para vengarse de su enemigo. Y cuando él se iba acercando, David sacó de un bolso que llevaba 5 piedras redondas que había cogido de un arroyo para luchar con él. Y él dio vuelta a su onda y le lanzó la piedra. Y lo que nos dice la palabra de Dios, que la piedra fue a tan velocidad que se le clavó en la frente al gigante. Y al ver los filisteos que Goliat se empezó a tambalear y estaba como si estuviera herido y vieron que se derrumbó, los filisteos empezaron a tener miedo por sus vidas. Y David había vencido a Goliat. Desde el pueblo de Israel se escuchó un grito de victoria. Y al ver eso, los filisteos tuvieron miedo y salieron huyendo hacia las puertas de Ecrón. Veamos lo que nos dice. Los gritos de los hebreos victoriosos repercutían por las cumbres de las montañas, mientras corrían apresuradamente detrás de sus enemigos que huían, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Dios les había dado la victoria al pueblo de Israel. También nos dice que David cortó la cabeza de Goliat y la llevó al pueblo de Israel para que vean su victoria. Lo que nos quiere decir aquí esta historia es que Dios a veces nos pone pruebas para prepararnos para cosas grandes, y debemos estar confiados, así como la fe que tenía David, que Dios lo iba a proteger al luchar contra el gigante Goliat. David no temió luchar contra Goliat porque ya había tenido la experiencia de luchar contra las bestias que se querían devorar a las ovejas. Aquí también vemos cómo Dios nos protege. Él sentía cómo Dios nos tenía que proteger a nosotros sus ovejas. David tuvo que pasar por todas las pruebas para lo que él tuvo que defender a todo el pueblo de Israel. Gracias. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. En esta tarde vamos a meditar en el tema titulado La Iglesia Apóstata. Como todos sabemos, hoy en día existe una infinidad de religiones y todas afirman tener la verdad, cada una con su concepto, obviamente. Pero en la palabra de Dios, o sea, en la palabra de Yahweh, se nos indica nada más que hay 2 tipos de iglesias. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 12, versos del 1 al 4. Del 1 al 4. Sí, Apocalipsis 12, versos del 1 al 4. Un gran signo apareció
vio en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El gran dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Ya. Como vemos aquí vemos representada la primera iglesia, que se puede decir que era la iglesia primitiva, la iglesia pura. O sea que esta iglesia, la que vemos aquí, preserva todos los estatutos que Yeshua dio. Y en cuanto a la representación del hijo de esta mujer que está encinta, ese niño que nace allí es Yeshua, es el redentor del mundo. Y el dragón que está representado allí, lo que nos muestra es lo que sucedió cuando Yeshua vino a este mundo. El edicto que dio Herodes de ejecutar a todos los niños menores de 1 año, donde se trató de quitar la vida al Mesías, pero como sabemos, el Padre Yahweh actuó y con su providencia protegió la vida de Yeshua. O sea, no le pudo ser quitada la vida. Ya, hasta aquí, como vemos, esta iglesia se ha mantenido pura hasta esta era. Ya, y también, o sea, posteriormente esta iglesia también comenzó a ser perseguida. Primeramente Satanás trató de aniquilar a Yeshua. Y luego después siguió siendo perseguida, pero Satanás usó ahora como medio de persecución el poder pagano del Imperio Romano. Usó al Imperio Romano para que persiguieran a la verdadera iglesia. Y como sabemos históricamente, aquellas matanzas que se daban en los coliseos, las atrocidades que hacían los emperadores, cómo se llegó a considerar al cristianismo en aquella época. O sea, y mientras eso, o sea, eso aplacó en parte, porque aún en la época de los apóstoles, en la Biblia está registrado que estaban comenzando a aparecer hermanos mismo de la iglesia con doctrinas extrañas, o sea, con cosas que no estaban en la Biblia. Y debido a la persecución, eso en parte quedó paralizado, se podría decir. Pero posteriormente, en el año 312 después de Cristo, sucedió algo sorprendente. Por primera vez, un emperador romano aceptaba ahora la religión cristiana. ¿Quién era este hombre? Era el emperador Constantino el Grande. ¿Por qué se le llama así? Primeramente porque según cuenta la historia, cierto día él y sus tropas tuvieron una visión. Tuvieron una visión en la que vieron en el cielo el símbolo de la cruz y con la frase si me parece que es en griego, que decía en tutu nika. ¿Qué quiere decir esto? Con este símbolo vencerás. Y él adoptó este símbolo para el escudo de sus tropas. Y él, al poner este símbolo, él ganó una guerra que entonces el Imperio Romano se encontraba en la guerra civil y él prevaleció. Pero como sabemos, el cristianismo para el Imperio Romano se había vuelto un problema demasiado grande. O sea, por más de que los emperadores trataban de aniquilar el cristianismo, no lograban hacerlo. Porque inclusive ciudadanos romanos, de ver cómo se perseguía a los cristianos y de ver cómo ellos demostraban su fe al dar su vida durante las oleadas de persecución, varios romanos mismos se convertían y aceptaban el cristianismo. Y entonces fue que Satanás se dio cuenta que esta estrategia no le estaba funcionando. Entonces fue usar a este hombre. Este hombre hizo esta conversión al cristianismo, inventando esto de la visión. ¿Por qué? Y hizo esta conversión al cristianismo no porque él sinceramente se hubiera convertido, o porque él aceptara el mensaje que Yeshua dio cuando estuvo en esta tierra. No fue por eso, sino que fue por motivos políticos.
porque el imperio estaba dividido por la guerra civil. Y él, al ver que el cristianismo se había extendido tanto por el imperio, él lo usó como una herramienta política para unificar el imperio bajo su poder. Entonces, se prohibió la religión romana tradicional, de la adoración de los dioses romanos clásicos. Y si nosotros analizamos, el imperio romano siempre tenía la costumbre de que cada país que iba conquistando, cada nación o región que conquistaba, lo que hacía era ir absorbiendo, como se dice, las creencias religiosas. Este proceso se conoce como la romanización, se le llamaba. ¿Qué era? O sea, llevaba la civilización romana a cada región, no solo en el ámbito arquitectónico o tecnológico, sino que lo llevaban también por medio de la religión. Y es por eso que el imperio hacía esto, y al prohibirse la religión romana tradicional, y al comenzar a convertirse los paganos al cristianismo, ellos estaban tan acostumbrados, o sea, a ver las estatuas, los templos lujosos y todo eso, que ellos quisieron adaptar sus símbolos paganos ahora a la nueva religión cristiana. Ahora a la religión cristiana. Y ahora podemos ver que aquí ya, o sea, aquí por entrar con conveniencia hacia el mundo, o sea, por hacerse más popular, el cristianismo fue cambiando ciertas cosas. Y ahora aparece en escena otra mujer muy distinta a la primera. Ahora busquemos en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 17, del verso 1 y del 3 al 6. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. ¿Cómo fue? Ahora vemos esta mujer muy diferente, y aquí en la gráfica podemos observar la gran diferencia que hay entre estas dos iglesias. Ahora, esta transición de la primera iglesia pura a la otra iglesia apóstata no fue de un día para otro, sino que fue un proceso radical, o sea, ¿cómo se dice? Sucesivo, se podría decir. O sea, fue poco a poco. Primeramente, como ya mencioné, los cristianos, por hacerse más populares entre los paganos, fueron aceptando ciertos tipos de prácticas. E inclusive varios templos paganos fueron convertidos ahora en iglesias. Un ejemplo de esto podríamos tomarlo, por ejemplo, la Acrópolis de Grecia, que hoy en día ya solo quedan obviamente ruinas. En la antigüedad hay escritos donde se ve que después de haber sido el templo dedicado a la diosa Atenea, se convirtió ahora en una iglesia cristiana. O sea, eso terminó siendo una iglesia cristiana. Y se retiraron varios ídolos, o sea, las imágenes de aquellos dioses paganos. Pero para llenar ese vacío que sentían los paganos, cogieron sus ídolos y simplemente se podría decir que los disfrazaron, simplemente les cambiaron de nombre y el aspecto. El aspecto de varios ídolos ahora cambió, ahora, o sea, los cristianizaron. Moisés, puedes enfocar la cámara aquí para que todos vean. Como podemos ver aquí en las imágenes, una representación de la diosa Isis sosteniendo a su hijo Horus. Ahora esa representación pasó a ser de la Virgen María con el niño Jesús. Y al lado también vemos la representación
del dios Hermes, que ahora pasaría a ser la imagen que hoy se conoce como la del buen pastor. Si alcanzan ahí no sé si alcanzarán a ver si saldrá bien o no, pero ya. Ya así fue el proceso de cambio que se dio en esta época. Y así fue que varios símbolos y costumbres paganas se cristianizaron. Contradiciendo, al hacer ellos hacer estas imágenes, contradicen uno de los mandamientos. Busquemos en nuestras Biblias Éxodo 20, verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni debajo del agua. Ya, o sea, mire, ellos por adaptarse más, por ponerse en onda con los paganos, fueron poco a poco, mire, que ya comenzaron a transgredir primero el mandamiento de las imágenes. Y ahora, ¿en qué parte de la Biblia se nos enseña acaso que debemos adorar o poner como intercesores a otras personas que no sean Yahshua? En ninguna parte de la Biblia nos enseña esto. Pero ya en el siglo IV, los cristianos comenzaron a creer que María era... En 1925 fue que se oficializó como doctrina de la Iglesia la intercesión de María. También otro de los ritos sagrados que Dios estableció en su palabra, que fue la de la Cena del Señor, o también conocido como la fiesta del Pesach, la fiesta bíblica del Pesach, que fue celebrada inclusive desde mucho tiempo por el pueblo de Israel, fue ahora cambiada. Inclusive Yahshua, cuando vino aquí a la tierra, reconfirmó la celebración de esta fiesta, cuando fue la última cena con sus discípulos. Como todos sabemos, o sea, se dio el ceremonial del lavamiento de los pies, de tomar el vino y el pan sin levadura, pero la iglesia católica lo cambió ahora por la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Es la doctrina que enseña que al momento de que el sacerdote o el cura sirve el pan y la hostia, se convierten en la carne y sangre literales de Yahshua. O sea, el vino de Yahshua, o sea, el vino se convierte en la sangre de Yahshua, y el pan o la hostia, que lo hace la Iglesia Católica, se convierte ahora en el cuerpo literal de Yahshua. O sea, lo cual contradice completamente lo que Dios nos ha dado. Y como vemos nosotros, eso se hace en cualquier fecha. No hay fecha para ellos para hacer esto. Simplemente, inclusive hasta las iglesias protestantes han tomado esta costumbre de hacerlo en cualquier momento, cuando en la Biblia, como veremos más adelante en otro tema, en la Biblia está especificado en qué fecha se debe hacer cada celebración. Y no es solo esta celebración, sino que otras fiestas bíblicas más que no han sido abolidas. Lo único que se abolió fue el sistema de sacrificios. Eso fue lo que se abolió, y de ahí el resto de fiestas bíblicas no fue abolido. Porque si no me equivoco, creo que es en Éxodo o en Levítico, ahí menciona claramente que se establecen como estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que no termina, al igual que la celebración del Shabbat, o también conocido como sábado. Es algo que va a ser está establecido por siempre, va a seguir por la eternidad, se seguirá celebrando. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque las fiestas bíblicas nos mencionan el porvenir, o sea, el pasado, lo que ya ha sucedido, y el porvenir. Por ejemplo, cuando se celebraba con los sacrificios, eso era sombra de la venida de Yahshua y del sacrificio que vendría a ser. Pero ya ahora, como el Mesías ya vino a la tierra y dio su vida por nosotros, simplemente se eliminó la parte cuando se sacrificaban los corderos. Sino ahora simplemente se va recordando hechos del pasado, y también nos ilustra ahora ya no la primera venida de Yahshua para el sacrificio, sino que ahora nos ilustra su segunda venida, la venida que todos estamos esperando, la segunda venida de Yahshua. Es por eso muy importante. También ellos
¿cómo se llama? A pesar de que distorsionaron esta celebración, nos hicieron creer no solo a los católicos, sino también a los protestantes de que las fiestas estaban anuladas y por consiguiente también el sábado. O sea, se ha metido que toda la ley está en un mismo grupo, o sea, se dice que todo ha sido anulado, cuando lo único que se anuló fue el sistema de sacrificios. Y la iglesia ahora comenzó a tomar otra costumbre pagana. Los paganos, o sea, los judíos normalmente, el sábado lo tenían como un día de ayuno, y como sabemos las tradiciones de los ancianos del templo, o sea, habían llenado el sábado de cargas demasiado pesadas para llevar. O sea, lo habían llenado de muchas tradiciones humanas. No era lo que Dios había mandado originalmente. Dios mandó simplemente a dedicar ese día a su adoración, pero los ancianos pusieron que había que contar los pasos, que no se podía hacer tal y tal cosa. O sea, era algo muy, muy detallado, algo que Dios no había hecho, algo muy tedioso. Y es por eso que se veía el sábado como una carga pesada, como algo aburrido, porque también, o sea, ese día se pasaba ayunando. Pero en cambio los cristianos primero comenzaron poniendo el domingo como día de celebración. Y si nosotros le ponemos a elegir a la gente entre un día de ayuno y un día de celebración, ¿cuál día será más popular? El día de celebración, obviamente. Y entonces fue así que la gente se acostumbró primero a coger el domingo como día de celebración, luego a dejar de trabajar estos 2 días, el sábado y el domingo, y finalmente terminaron por rechazar el sábado y aceptar el domingo, por guardar el domingo. ¿Y qué hizo Constantino? Entonces dictó la primera ley dominical, donde se establecía que quedaba totalmente prohibido trabajar en domingo. Y esta ley se va nuevamente a volver a repetir en un futuro cercano. Dice así: mas habiendo cesado la persecución y el cristianismo entrando en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Yeshua y de sus apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Conflicto de los siglos, página 53. Como vemos, la iglesia ya ahora se había alejado por completo de la sencillez de las enseñanzas de Yeshua, y ahora se había convertido en un sistema de adoración totalmente corrupto. Y como sabemos, ya siglos más adelante, el Imperio Romano cayó en el siglo V después de Cristo. ¿Y qué pasó? El Imperio Romano fue dividido, o sea, se dividió entre las 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio, que lo destruyeron por completo. O sea, el Imperio Romano cayó y quedó un vacío de poder en todo ese imperio, y en especial en la ciudad capital del imperio, que en ese entonces era Roma. Y ahora esa parte del Imperio Romano ahora se había trasladado a Oriente, a lo que hoy se conoce como Estambul, anteriormente Constantinopla. Ahí se trasladó la sede ahora del Imperio Romano, que ya no era un Imperio Romano pagano, sino un Imperio Romano cristianizado ahora. Y al quedar la ciudad de Roma prácticamente abandonada, dejada a su suerte, ese vacío de poder, ¿quién creen que lo tomó? Lo tomó la iglesia. O sea, en ese entonces, al momento que la iglesia tomó ese poder, el vacío que dejó el Imperio Romano, se constituyó lo que se conoce como el hombre de pecado o el papado. Ahí fue que se constituyó el papado. El imperio se desmoronó. Para ese entonces el papado no se había instituido como tal y no tenía el poder suficiente. Así que comenzó a hacer nuevas alianzas políticas. La iglesia estaba gobernada en Roma y posteriormente se dividió en dos: la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Para fortalecer el poder político de la iglesia con sede en Roma, el Papa León III coronó en Roma al rey Carlomagno como emperador Augusto. Como vemos aquí, la iglesia fue así haciendo alianzas con los gobiernos seculares, y ya el Papa dejó de ser un líder nada más religioso, sino que se convirtió ahora en un líder político, y posteriormente, con el pasar del tiempo,
como fue teniendo más poder y riqueza, se convirtió en el gobernante de Europa. Y allí es como se da comienzo a la época de la Edad Media, o también como el oscurantismo. Bueno, hermanos, este ha sido el tema de esta tarde. Espero que les haya gustado y que se conecten también el próximo sábado para el otro tema que vamos a tener. Y ahora vamos a tener el tema central de la tarde con el pastor Carlos Delgado. Gracias. Amén. Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. Realmente nos sentimos complacidos en poder continuar dándoles informaciones, dándoles capacitaciones a todo este gran, hermoso pueblo de Yahweh. Que la misericordia del Padre Eterno siempre esté con nosotros, para siempre ser luz en medio de la oscuridad. Felicitaciones a cada uno de nuestros hermanos, los cuales están conectados con nosotros, para seguir aprendiendo más y más de la palabra de nuestro Salvador. Amigos oyentes, esto que estamos presentando todas estas tardes, esto se llama palabra de Dios, ¿no? Si por decir estas grandes verdades eternas nos llaman disidente, qué pena, pero esto es lo que el pueblo debe saber y debe reconocer. Así que erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestro galardón está cerca. Vamos entonces a pasar a la última parte de esta tarde. Una parte muy interesante, ¿no? Yo creo que aquí es donde vamos a ir mirando con la Biblia en la mano acerca de los detalles que estamos mirando de el Padre y el Hijo. Pero también es verdad que la autoridad del Padre se la estamos dando al Hijo. Y por ende, aquí vamos a ver en qué creían los pioneros. Sí, ¿qué creían los pioneros? Cristo y sus apóstoles. Interesante. Es más que seguro que el sábado que pasó estamos hablando exactamente los mismos párrafos de la Biblia. Pero como hoy en el tema central hablamos acerca de la autoridad que tenía el Padre Eterno, el Padre Yahweh, y sus grandes atributos. Y aquellos atributos del Padre se los ha otorgado al Hijo para que el Hijo tenga la potestad de ser Dios. ¡Qué interesante! Pero ahora vamos a ver en qué creían los pioneros y Cristo y sus apóstoles. ¿Qué era lo que creían? ¿Sería en alguna herejía? ¿Sería que creían también en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Como le sabemos llamar, pero ahora la palabra de Dios, que es la autoridad para el mundo entero. Vamos a ver entonces, en el libro, todos buscamos la Biblia, por favor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y Padre de todos. Vamos a ver Primera de Corintios, Josué, Primera de Corintios 8, 6, Carlos, Juan, conocido como San Juan 14, 28, Juanita, Colosenses 1, 15. Y allí sucesivamente vamos avanzando. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, 1 de Corintios, capítulo 8, verso 6. ¿Qué es lo
dice así: hasta ahora para nosotros solo hay un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas y por quien existimos, y un solo Adón, Yahoshua HaMashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. Porque hay un solo Dios y un solo Elohim, por cual todas las cosas fueron creadas. Miren, todas las cosas fueron creadas. Por lo tanto, como hay un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todo, no podemos aferrarnos a una aberración tremenda, a una aberración que existe. Es como que dijéramos, yo tengo 30 árboles y de esos 30 árboles, digo yo tengo 90 árboles. ¿Saben por qué? Porque hablamos de un Dios verdadero. De un Dios verdadero. O tres personas distintas y un Dios verdadero. Que de paso no es doctrina adventista. Es una doctrina totalmente satánica, ¿no? Ahora, vamos a ver entonces. Aquí nos dice, el Padre es mayor que yo. Si el Padre es mayor que yo, se está refiriendo que el Padre sí es Dios y que Él no es Dios. Él simplemente es llevado por los atributos que le da su Padre. Ejemplo, decimos que ¿cuántos atributos le dio el Padre a su Hijo? Ejemplo, hay un atributo de morir por nosotros, para que nosotros, gracias a su muerte, nosotros seamos salvos. Pero es un atributo, no quiere decir que es Dios. Vamos a ver entonces Juan 14, 28. Habéis oído que os dije, me voy pero volveré a vosotros. Si me amáis, os alegraréis que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, miren, ahora, Cristo y sus apóstoles, los apóstoles también creían que Yahshua era el Hijo de Dios, y aún Él era el mayor de todos. Ahora, Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es imagen de Elohim, invisible, primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Elohim, la imagen de toda creación. Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Ya? Y nuevamente continuamos para Josué, Juan 5, 19. Carlos, Marcos 13, 32. Juanita 28, 18. ¿Ya? Ahora, qué interesante cuando miramos lo que nos habla la palabra de Dios, que estamos reconociendo con la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino por su Padre. Él no puede hacer nada por sí solo, sino por su Padre. Vamos entonces a ver lo que dice San Juan 5:19. Dice así: por lo tanto Yahshua les dijo esto: si en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por sí solo, sino solo lo que ve al Padre hacer, cualquier cosa que el Padre hace, el Hijo también la hace. Ahora, eso es trabajar en equipo. Pero al trabajar en equipo, no está diciendo jamás el Hijo de Dios, está diciendo yo soy Dios. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos indica y dice de esta manera, que que el Hijo está sujeto a su Padre. Ahora, vamos a ver otro más. Pero de aquel día, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino
el Padre. Sí, si no el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, si ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora, qué interesante. Si Yahshua, que es el Hijo de Dios, no sabe cuándo vendrá su Padre, podremos decir que nosotros tampoco, pero ahí nos damos cuenta por sus señales que se está acercando la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Mateo 28:18. Y ahí vamos a ver cómo es qué es lo que el Hijo dice. El Hijo jamás dice, yo soy Dios. El Hijo reconoce la autoridad que su Padre le ha dado. Vamos a abrir la Biblia, Mateo 28:18. Yahshua se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Qué interesante. Ahora, yo no creo que un Dios puede recibir poder de otro Dios porque Él es Dios. Y Él les dice en aquel entonces a sus discípulos: toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les ordeno, yo les delego, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Miren, qué importante. Fue una delegación, fue un mandato donde el Hijo de Dios le dio a sus discípulos: vayan a evangelizar primeramente. Vayan a evangelizar. Muy bien, ahora, miren lo que dice. Allí también el primero que encuentra San Juan 17:2. San Juan 17:2. Otra persona, Efesios 3:9. Y Apocalipsis 1:1. El último. Juan 17. San Juan 17:2. Ya lo tengo. Efesios 3:9 y Apocalipsis 1:1. Vamos a ver lo que dice San Juan 17:2. Así como le diste autoridad sobre toda la humanidad para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Así como qué. Así como le diste autoridad sobre toda la humanidad para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Ajá, ahora miren esto. El Ya. Padre. Y más adelante el verso 3 también dice así: vida eterna es esta, que te conozcan el único Elohim verdadero y a él a quien tú enviaste, Yahshua HaMashiach. Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado por Él. Y aún dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que le dio autoridad para que le dé vida eterna a aquellos que Él le envió. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Ahora, sigue diciendo la palabra de Yahweh. ¿Ya está Efesios 3:9? No, dice así. Efesios 3:9. Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglo en Elohim, creador del universo. Ahora, qué interesante. Aquí dice algo parecido también. Elohim, que creó todas las cosas, ¿por medio de quién? De Yahshua, su Hijo. Qué interesante. Porque dice, alguien puede decir, pero ahí está diciendo que lo creó, pero por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Él creó. ¿Por qué por medio de su Hijo? Porque su Hijo estaba con él allí en la creación. Bueno, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, también nos dice una gran verdad acerca del Padre y el Hijo. Revelación de Yahshua, del Dios que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe
suceder pronto, y le declaró, enviando a su ángel, a su siervo Juan. Ajá. La revelación de Yahshua que Elohim le dio enviando a su ángel. ¿Quién es un mensajero? El ángel es un mensajero. Bueno, Primera de Timoteo 2:25, Judas 4 y Hechos 2:22. Primera de Timoteo 2:5, ya lo tengo. Judas 4 y Hechos 2:22. Vamos. Pues Yahweh es uno, y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad, Yahshua HaMashiach, humano, él mismo. Ahora, miren esto. Aquí no hay cómo perdernos, mis queridos hermanos oyentes. Aquí también dice la parte que tengo acá. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Yahweh y los hombres. Yahoshua, hombre. Aquí no está diciendo la Biblia que Jesucristo es Dios. Él es el mediador. Por ejemplo, Pablo filosofaba de esta manera. Decía, para conocer la ley, decía Pablo, la ley es el camino para conducirnos a Cristo. Y cuando él quería filosofar, decía, la ley es el ayo. En vez de decir, la ley es el camino para llevarnos a Cristo, él decía, la ley es el ayo. Ahora, el único intermediario para llevar al hombre ante el Padre eterno, la fuente de salvación, fue su Hijo, porque Él fue ofrendado por toda la humanidad para que tengamos salvación por medio de la muerte de Yahshua HaMashiach. Qué interesante. Esto es lo que nos indica la palabra de Yahweh. Judas 4. Porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló que ya para esta sentencia son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan al único dueño y Adón nuestro Yahoshua. Claro. No. Hay otras personas, pero vamos a leerlo primero aquí para no despistarnos. Dice, niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón Yahoshua. ¿No? Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Hay muchos dicen, ¿quieres ser salvo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quieres entender la palabra? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién intercede por ti? El Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo no murió por ti. El único el que murió por la raza humana es Yahoshua, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo no es otra persona. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahora, dice Hechos capítulo 2, verso 22. ¿Qué dice la palabra de Yahweh? Varones israelitas, oíd estas palabras. Yahshua Nazareno fue varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios realizó por medio de él entre vosotros, como sabéis. Jesucristo, ¿quién es? El Hijo de Dios. Un varón aprobado ¿por quién? Por el Padre Yahweh. Así que, hermanos, amigos, oyentes, todos los que me están escuchando, no me digan que soy loco, no me digan que soy satánico, no me digan que soy neurótico. No soy ni loco ni neurótico,
ni fanático, ni disidente, sino que estamos diciendo lo que dice y es la palabra de Dios. No podemos creer en un hombre de 3 cabezas o en un Dios que tenga 3 tronos, en una persona que se divida en 3 personas. No podemos creer y no lo vamos a permitir, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahoshua, hombre. Vamos a ver 3 textos más. Antepenúltimo ya estamos. San Juan 5:26, San Juan 6:57, Mateo 3:17. ¿Ya? San Juan 5:26, San Juan 6:57, Mateo 3:17. San Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Mateo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿qué es lo que ha hecho? Darle esa misma vida a su Hijo. Qué interesante, ¿cierto? Entonces, Él nada puede hacer por sí solo, porque todo es puesto con el Padre. El Padre le dice, Él obedece. ¿De dónde sacamos que es Dios también? Ahora, vamos a seguir mirando que la Biblia sigue conformando que Jesucristo es el Hijo de Dios. San Juan 6:57. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por medio del Padre, así también el que me coma a mí vivirá por medio de mí. Ah, interesante. Hermanos, amigos, oyentes, ¿acaso que la Biblia está diciendo, yo soy Dios, yo tomo mi vida por sí mismo? No, así como el Padre me envió. Ahí dice, yo vivo por el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre me envió a mí. Mateo 3:17. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Miren, Yahoshua, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¿A dónde dice Jesucristo es otro Dios? No, jamás. La Biblia no dice eso. Y cuando hablamos, hay textos, y yo voy a decirlo directamente, agresivamente, cuando dice que Jesucristo es Dios, porque es simplemente doctrinas adulteradas de la Trinidad y aún, con todo el respeto, aumentada por las sociedades bíblicas, por los sacerdotes, uniendo para dar mérito a la Trinidad. Y así como se está uniendo a la Trinidad, también se están uniendo a la igualdad de creencia para después todos, así como se están uniendo. Sabemos que pocas iglesias son las que guardan el sábado. El 99% guardan el domingo. Así se están uniendo. Por eso, que no sea una sorpresa que muy pronto algunos dejarán de guardar el sábado para guardar el domingo. Porque el famoso Papa dice, y entonces se tendrá que guardar el domingo como día de la semana, como día del Adón Yahoshua. Vamos a ir culminando. Vamos a mirar los últimos capítulo 2, 10 al 11. San Juan 7:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y al que tú has enviado, Yahoshua. Esto no es invento de Dalton Cruz. Esto no es invento de los disidentes. Esto es palabra de Dios. Y dice, que te conozcas a ti el único
Elohim verdadero y a Yahushua, a quien has enviado. Conozcamos al único Dios verdadero. Si usted cree que hay tres dioses, hermanos amigos, está muy equivocado. Hay un solo Dios. La Trinidad es la que pone tres personas distintas y un Dios verdadero. Con todo el corazón, mis hermanos, abramos los ojos, porque esta es doctrina, punto número 1, católica, y punto número 2, santa, la doctrina de la Trinidad. Vamos. Filipenses, capítulo 2, de 10 al 11. Para que el nombre de Yahweh se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Yahshua es el Adón, para la gloria de Dios el Padre. Ahí dice que Yahushua es el Adón, significa el sábado tendremos más una serie más de temas aquí por nuestro firme fundamento y nuestro canal aliado Sendas Antiguas. Queridos hermanos, que el Padre Eterno pueda bendecirnos. Se despide su servidor, el pastor Carlos Javier Delgado Erazo, con mucho cariño, para así decir la verdad y tan solo la verdad a la humanidad, al pueblo y de paso a mi Ecuador y al mundo entero. Que la paz de nuestro gran Elohim sea por hoy y siempre. De repente tenemos algún cántico, o si no cerramos, ¿no? Vamos a cantar un cántico para terminar esta bendecida programación de esta tarde, y que el Padre Eterno pueda bendecirnos. Invitamos a estudiar, que todas las personas lean la Biblia y el Espíritu Profecía. Alguien nos dijo que la Biblia era el padre de los libros, y la Biblia pues, y el Espíritu de Profecía la segunda. Entonces pues, todos son iguales. Vamos a cantar. Suenen dulces himnos, gratos hacia Dios, y oíganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluya leche y miel, y abundancia esparzan y solar. Cruces de los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y demuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria, así cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Y de nuestros pechos tome gratitud hacia quien nos brinda redención, y
Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria Jesús en Belén sea nuestro cántico también. Amén. Vamos a orar. Queremos nuestros rostros para orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque hemos podido entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Podemos también entender que el Hijo se mueve a lo que su Padre le manda. Gracias, Padre, por hacernos entender la magnitud de la obediencia del Hijo de Dios. Gracias, Padre, por su Hijo Yahoshua, que siempre estuvo dándonos la mano y el poder de Dios con nosotros para poder entender su santa palabra. Bendice a toda la humanidad en esta tarde. Bendice, Padre, a las autoridades de nuestro Ecuador. Bendice a todo nuestro Ecuador y líbranos y protégenos de todas las catástrofes y tantas maldades. Pero también es cierto que nos libre de tantas cadenas que el enemigo tiene amarrado al Ecuador. Padre, protégenos con la armadura que viene desde lo alto y que siempre podamos ser portavoces de tu santa palabra. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén, Amén. y amén. 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 Que el Padre Eterno nos bendiga en esta tarde, por hoy y siempre. Y los esperamos, pues, esta semana que viene. Bendición. Shalom. Shalom. Shalom.